Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. ¿Puede confirmar? Ok, muchísimas gracias. Ok, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Oscar, soy un alcohólico. Primero, antes que nada, les quiero agradecer a todos los compañeros que pudieron estar puntuales a lo que es esta formación. Les voy a dar unas indicaciones antes de comenzar lo que es la formación. Y primero, antes que nada, es que les voy a pedir que puedan mantener sus micrófonos apagados para que nada pueda interrumpir. Solamente es una hora para poder darle lo que es la altura, lo que es a la formación. Y también, compañero servidor, te voy a pedir algo. Mantén tu cámara encendida para poder estar presentes, ya que se va a mostrar un archivo que les voy a pedir que puedan estar todos atentos, que al rato se va a presentar. Y de igual manera, compañeros, si no mantienes tu cámara encendida, para lo que es la asistencia no se va a tomar, pues más que nada no se va a tomar si no tienes la cámara encendida para lo que es la asistencia. Y eso sería todo de mi parte. Primero, antes que nada, pues también muchísimas gracias, Tete, por estar presente el día de hoy con nosotros, con lo que son todos los coms de la comunidad. Así que, pues adelante. Muchas gracias. Y cualquier cosa, aquí dime, yo estoy para servirte. Gracias, buenas noches. Creo que muchos compañeros no escucharon o no entendieron o están en otro lado, pero siguen sin estar con su cámara prendida. Vamos a comenzar entonces esta formación. Creo que ya a lo largo de las formaciones que iniciaron este año, muchos saben la dinámica y si no es importante reiterarla porque de repente nos quejamos de que no hay información suficiente o que no encontramos la diferencia entre una junta tradicional de grupo a una formación. Entonces, yo quiero, seguramente mis compañeros de la dirección lo han hecho, pero yo quiero reiterarla para que los que no lo han escuchado lo escuchen. No puede en una formación haber tanta interacción de parte de las personas que lo escuchan porque se trata de formar. Y el espacio que tenemos para hacerlo es corto, es un tiempo específico y también la intención es que tú aprendas todo lo que hoy no sabes o confirmes lo que ya sabes en cuanto a tu servicio. Y en lo que nos basamos no nada más es en nuestra experiencia, los ponentes, sino esencialmente en la literatura. En partes de la literatura que nos ayudan en el tema específico de nuestro servicio a tenerlo cada vez más claro y a poderlo practicar también con más seguridad y más confianza. Para eso yo encontré un folletito que me gustó mucho, que se llama Muchas sendas hacia la espiritualidad, que es de AA, que creo que es necesario que lo busques. Lo puedes bajar en internet, si lo pones así con el título, Muchas sendas hacia la espiritualidad. También ya le pasé a Oscar el archivo para que si por alguna razón no lo puedes bajar, se lo solicites a Oscar y lo puedas leer de manera minuciosa y leer las veces que sea necesario para comprenderlo. El movimiento, como ya bien sabes, está cumpliendo 20 años y en estos 20 años ha vivido una metamorfosis muy grande de cómo iniciamos en las primeras experiencias dentro de Agua Viva y el protagonismo o la relevancia que tenían en esos ayeres los guías espirituales. Hoy se llaman COMS. A mí si me preguntas, nunca me ha gustado el nombre de COMS. Me gusta mucho el nombre de guías espirituales, sin embargo, pues me toca respetar las decisiones que se toman de manera general en las conferencias. A mí me gustaba el nombre de guía espiritual porque esencialmente te compromete a mantenerte conectado con la espiritualidad del programa. De repente entiendo que la gente o las personas que tenían este servicio se sentían los gurús, los iluminados, los buenos, ¿no? Del grupo, los impecables, y creo que desde ahí
es que se empezó a deformar el concepto del servicio y tal vez desde ahí en alguna conferencia se decidió cambiar el nombre. Y por eso es que hoy nos corresponde mucho el analizar el servicio, cuál es el objetivo, cuáles son los límites de alcances y sobre todo lo más importante, cuál es la esencia, cómo la manejamos en Agua Viva, cuál es la intención y cuál es el protagonismo verdadero de un COM dentro de los espacios, ya sea en el grupo y obviamente en la hacienda. Y me voy topando con que muchas de las cosas que leo tienen que ver específicamente con esta cualidad que tendría que tener todo COM, que es el hacerle accesible a la comunidad, a todos los miembros de la comunidad, ya sea que acaben de nacer o que tengan muchos años, estas características de la espiritualidad en AA, de la espiritualidad en Agua Viva, que a mí me encantan porque tienen que ver con mucha aceptación, ¿no? Con actitudes de mucha aceptación, de mucha confianza, de reconciliación con nuestro poder superior. Espero que lo estés anotando porque todo esto te lo vamos a preguntar. De reconciliación con nuestro poder superior, pero también de reconciliación con nosotros mismos. Que la espiritualidad en Agua Viva y en AA tiene que ver con un proceso de individualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de las religiones, nosotros no tenemos que llevar o cumplir una serie de rituales para poder pertenecer a un espacio, ¿no? Como en una iglesia, y que como lo ha manejado desde sus principios Alcohólicos Anónimos, tiene que ver mucho con que en esos primeros años la gente no distinguía la diferencia entre religiosidad, religión y espiritualidad, que creo que hasta la fecha muchos llegamos a un programa sin tener claridad acerca de la diferencia, ¿no? ¿Cuáles son las distinciones entre una religión y la espiritualidad? Y tiene que ver con esto, con estos principios que se practican en Agua Viva, que tienen que ver con trabajar desde un espacio de mucha intimidad y de mucha comunicación con nuestro poder superior. Y dice en el libro de Variedad de Experiencias Espirituales que hay tantas experiencias y tantos conceptos de Dios y tantas formas de relacionarte con Él como personas hay en el planeta. Y esto entonces nos abre unas posibilidades enormes de podernos vincular sin la forma tajante y exigente con la que a veces en la religión tenemos que buscar esta cercanía, ¿no? Los que somos católicos, que somos la mayoría, sabemos que para poder relacionarnos con un poder superior, esencialmente lo que nos piden los sacerdotes, pues es que estemos en un estado de gracia, ¿no? Que tratemos o que busquemos un estado de pureza, de limpieza, que cumplamos con estos principios que tienen que ver con mantenernos fuera del pecado, ¿no? El pecado, como lo manejan en la Iglesia Católica, pues es lo que nosotros conocemos como defectos de carácter, ¿no? Hay pecados veniales, hay pecados mortales, y en el programa, cuando llegamos, nos hablan de defectos de carácter, pero cuando ya los conoces, cuando ya los escuchas, te das cuenta que son los mismos que conociste a lo mejor en la religión, cuando fuiste a prepararte para hacer tu primera comunión. Yo les decía hace poco en una junta, pues en la iglesia me decían que con uno solo de estos pecados en los cuales yo estuviera cayendo, ya valía madres, ¿no? Ya estaba casi desahuciada, ya estaba en las puertas del infierno, ¿no? Ya no tenía la posibilidad de buscar a Dios o de que Dios me escuchara. Y la forma en que los conozco o los reconozco dentro del programa, pues es una forma bien diferente, porque como me los hacen comprender, es
hacer como una distorsión de mis instintos naturales, ¿no? Como una deformidad de algo que tendría que ver con mi naturaleza. Y entonces, de entrada, no escucho la sentencia que sí escuchaba en mi religión acerca de si los llevaba a cabo me iba al infierno. Entiendo que tengo que reconocer cuál fue el origen de estos defectos en mi vida y cómo a lo largo del tiempo fueron alcanzando poder en mi personalidad, en mi ser, y de qué forma, como practicando principios espirituales o cualidades como las llamamos en el programa, puedo empezar a tener control sobre estos defectos de carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que me ofrece el programa es la posibilidad de hacerme cargo de estos defectos. No me sentencia al infierno, no me sentencia a la muerte, no me expulsa de la religión o de mi iglesia, sino todo lo contrario. Me plantea que todos los seres humanos, alcohólicos o no alcohólicos, caemos en estos defectos de carácter como consecuencia de los daños que hemos ido recibiendo, que recibimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, pero que cuando conocemos el programa y conocemos esta naturaleza y conocemos nuestra enfermedad y conocemos profundamente nuestros defectos, por medio de las cualidades de nuestros dones espirituales, podemos empezar a mantener a raya estos defectos y podemos tener el control sobre nuestra conducta y nuestra personalidad. Pero lo más grande o lo más maravilloso que yo encuentro en el programa es que me ayuda a conectarme de nuevo, a reconciliarme de nuevo con mi poder superior, empezándolo a ver no como este Dios justiciero que me sentencia, que me castiga, que me condena, sino como un Dios amoroso, un Dios comprensivo, un Dios cercano a mí, un Dios que conoce mi naturaleza, conoce todas mis debilidades, conoce mis defectos y aún así me ama y aún así me comprende y aún así quiere tener un vínculo conmigo. Por supuesto que desde mi enfermedad eso se me hace muy atractivo. Y ustedes como COMS tienen esta gran responsabilidad, la responsabilidad de hablar de este poder superior de los alcohólicos, que es amoroso, que es comprensivo, que te deja experimentar una manera personal de relacionarte con él, que no te pide que cumplas reglas o exigencias o conductas específicas, sino que es mucho más amplio. Te ayuda a comprender cómo el defecto te aleja de tu bienestar espiritual, te aleja de esta sensación de libertad y de amor que puedes experimentar cuando te reconcilias contigo mismo y te reconcilias con los demás, que al final del día es reconciliarte también con sus propios defectos, con sus propios demonios, con su propia oscuridad. Y me encanta en este folleto cómo comienza un párrafo de Bill que te voy a leer, que dice: decenas de miles de recién llegados recurren cada año a AA. Representan casi todas las creencias y actitudes que se pueden imaginar. Tenemos ateos y agnósticos. Tenemos gente de casi todas las razas, culturas y religiones. Se supone que en AA estamos vinculados por una afinidad derivada de nuestro sufrimiento común. Por lo tanto, debemos considerar de suma importancia la libertad incondicional de adherirse a cualquier creencia, teoría o terapia. Por consiguiente, nunca debemos intentar imponer a nadie nuestras opiniones personales o colectivas. Debemos tener los unos con los otros respeto y el amor que cada ser humano merece a medida que se esfuerza por acercarse a la luz. Intentamos ser siempre inclusivos y no exclusivos. Tengamos presente que todos nuestros compañeros alcohólicos
son miembros de AA mientras así lo digan. Esta es un párrafo que escribió Bill W. en la revista Grapevine de julio de 1965. Y es como esta primera introducción acerca de cómo él va a desarrollar esta espiritualidad del programa, esta espiritualidad de AA. Y desde ahí empieza a trazar estas líneas en donde a ninguna persona que decida formar parte del programa y practicar el programa le exige ni siquiera que tenga un poder superior. Le manifiesta desde este concepto que eres bienvenido incluso si eres ateo, que eres bienvenido incluso si tienes resistencia con todos los temas que tienen que ver con la espiritualidad. Y yo me preguntaba a un principio cuando recién llegaba, ¿por qué este güey tenía tanta confianza de hablar así acerca de un poder superior y confiar en que tarde o temprano los teporochitos lo iban a buscar, lo iban a terminar buscando y lo iban a terminar necesitando y se iban a terminar vinculando con él, si no era a través de una sentencia como era en la religión o no era a través de una exigencia. Y obviamente lo tienes que experimentar en carne propia, este proceso de crecimiento y este concepto de fe del programa para poder entonces compartirlo con los recién llegados, porque lo que te dice el primer paso es que esta característica de que para el recién llegado el grupo se puede convertir en su poder superior es maravillosa, porque entonces lo que hace es invitarte a pertenecer, a integrarte a esta fraternidad del espíritu, como la llama Bill, en donde te puedes sentir parte de él porque no hay ninguna restricción más que tu profundo deseo de dejar de sufrir y de dejar de beber. Y voy entendiendo conforme me voy quedando que a lo mejor Bill sabía perfectamente la naturaleza del enfermo y sabía que si le exigía, nunca lo iba a lograr. Sabía desde su propia experiencia porque lo intentó antes de lograr que la primera mujer, a la primera persona que recibió el mensaje se mantuviera sobria. Tuvo como este proceso en donde vivió su despertar espiritual y después cayó como en un tipo de fanatismo en donde a todos los teporochos que llegaban quería hablarles de Dios y quería que vivieran ese despertar espiritual, y de todos los que llegaron en esa primera etapa, ninguno se conservó sobrio, pero tampoco ninguno se conservó en el grupo. Entendió que no se podía mantener a ningún alcohólico desde estas exigencias y desde esta rigidez en una necesidad interior de mantenerse sobrio, porque entendió que a todos los alcohólicos nuestra naturaleza es ir en contra de lo que nos exigen que hagamos, ¿no? Y cuando ya investigas más a profundidad te das cuenta de que vivimos en una gran rebeldía porque somos seres muy madreados y porque somos muy, por consecuencia de esos daños que hemos recibido en nuestra infancia, pues somos incrédulos, ¿no? Hemos ido desarrollando mucha incredulidad en nuestro proceso de enfermedad, y entonces él tiene que echar para atrás, ¿no? Tiene que reconocer después de varias pláticas con el doctor Bob y con algunos de los compañeros que se mantenían sobrios, que eran pues los iniciadores de AA, tiene que comprender que le tiene que bajar 2 rayitas a su exigencia y tiene que empezarles a compartir acerca de un Dios personal, de un Dios individual, y dejar y confiar en que cada enfermo lo va a ir buscando desde la necesidad,
desde la impotencia, desde el identificar que solos no hemos podido y que necesitamos forzosamente buscar un poder superior a nosotros. Y que solamente bajo esa convicción, los alcohólicos se iban a poder mantener adheridos a este plan de recuperación, a este principio, ¿no? de espiritualidad, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que empezar a practicar tú como COM? ¿Y cuáles tendrían que ser tus códigos dentro de tu grupo y dentro de tu hacienda? De entrada, mantener este código contigo mismo acerca de la libertad y acerca de tu propio camino. Porque si tú no has experimentado en tu propia enfermedad, en tu propio proceso, esta búsqueda, es imposible que le puedas ayudar, ya sea al viejo o al recién llegado, a buscar y a tener este vínculo con este poder superior. Y es ahí donde de repente los COM viven grandes conflictos, cuando no logran o se meten a un ritmo de exigencia muy grande en donde quieren ser ejemplo para su comunidad o para su grupo de estos principios, en donde quieren manejarse de manera rígida, de manera exigente con estos principios. Y yo me he encontrado con COMs que dicen, es que yo no puedo pasar a participar en una sala de primeros inventarios o en una junta de preparación porque soy COM. Y es absurdo, ¿no? Yo no sé quién chingados les dijo eso, pero está bien pendejo, compañero, y está bien equivocado, porque exactamente es al revés. Desde que tú como COM te puedes acercar y compartir tu naturaleza y tu proceso, tu transformación y tu búsqueda, es como le vas a poder ayudar a los demás a que se vuelva atractiva esta búsqueda de Dios, a que la incorporen y no se queden estancados en el resentimiento y en el enojo o en esta impotencia que de repente se crea como consecuencia de todas estas creencias del pasado. Entonces, en este folletito, ¿le puedes apagar a tu micrófono? En este folletito te habla de cómo encontrar la sobriedad y de cómo algunos obstáculos que puedes tener tienen que ver en que estás queriendo seguir las bases o principios de antes de vivir una experiencia en cuanto a la religión, en cuanto a tener un enfoque y quedarte o casarte con él, y que a mí me sucedió, ¿no? Quedarme con estas exigencias que me marcaba mi religión y no intentar borrarme, ¿no? El cassette de tantas rigidez y de tantas exigencias. Yo recuerdo que de primera a segunda me costó muchísimo orar y meditar, porque yo tenía este conocimiento o esta conciencia de que Dios me observaba en todo momento, pero que también Dios me castigaba, ¿no? Porque lo escuché desde muy chiquita, escuché que si algo sucedía, que si tenía cualquier tipo de accidente era porque Dios me estaba castigando. Y entonces arrancarme esa creencia no fue fácil, no fue sencillo. Tuve que verdaderamente enfocarme después de mi segundo inventario a la búsqueda de este poder superior del que me hablaban en AA. Tuve que empezar a renunciar a estas creencias del pasado y empezar a desarrollar un tipo de fe y un tipo de confianza en mi poder superior que tenía que ver con una profunda necesidad y con una profunda humildad, principios que yo no tenía cuando llegué al programa. Y entonces tú como COM tendrías que tener en el radar que la población que está en tu grupo, que la población que está en tu hacienda va viviendo por etapas este desarrollo de su espiritualidad, porque también tú lo estás viviendo de esa misma forma, porque
de repente hay muchos que se me han acercado y me han dicho, ¿por qué yo, madrina? ¿Por qué yo si me cuesta tanto trabajo creer? ¿Por qué yo si soy tan rebelde? ¿Por qué yo si soy tan incrédulo? ¿Por qué yo si soy tan pedero? ¿Por qué yo que si no me gusta, ¿no? Obedecer? Y yo siempre les digo, pues precisamente por eso, cabrón, ¿no? Precisamente por eso te tocó este servicio. Ya deja de conflictuarte, deja de plantearte exigencias, deja de creer desde tu ego que traes una aureola, ¿no? Y que todo el mundo la vio y entonces por eso te quedaste con ese servicio. Es exactamente lo contrario. Dios nos da los servicios que necesitamos en nuestro proceso de recuperación. Dios nos pone en los espacios en donde necesitamos desarrollar un área de nuestra vida y nunca me ha fallado, ¿no? Nunca me ha fallado este escáner y nunca me ha fallado este diagnóstico que he hecho con los COM, ¿no? Porque cada vez que alguno de ustedes me ha buscado, que tampoco es que me buscan muy seguido, ni muchos, pero los que me han buscado, nos hemos podido poner a analizar, ¿no? Acerca de todo su proceso, ¿no? De vida en la fe y entonces nos damos cuenta que sí había una necesidad de creer, pero había muchas resistencias. Estaba muy contaminada, ¿no? Su fe estaba muy, muy confundida, ¿no? Su percepción acerca de un poder superior y que la obligación del servicio los llevó a tener que estudiar y aprender acerca del Dios de los alcohólicos, ¿no? Y que cuando empiezan a verdaderamente desde su necesidad y con humildad a buscar este poder superior, resulta que se dan cuenta que es lo que les faltaba para poder vivir en sobriedad. Yo no sé en qué etapa estés tú, no sé cómo te encuentres, pero la gran mayoría de nosotros llegamos agnósticos, la gran mayoría de nosotros llegamos resentidos y ha sido a base de mucha necesidad que hemos encontrado que la única respuesta para podernos mantener en un equilibrio emocional y espiritual es buscar a Dios, es doblar las rodillas, es hacer nuestro 10º paso, es con honradez declarar cuáles son nuestras incapacidades y además desde estos actos de fe es verdaderamente estar dispuestos a hacer silencio en nuestra oración y empezar a escuchar a Dios. Tener claro que hablarle a Dios, que meditar, que orar, no es estar como perico con una lista de exigencias, demandas y necesidades, es llamándole a Dios para que nos las cumpla. Dios no es Santa Claus, Dios no son los Reyes Magos, ¿no? No lo buscamos para que nos conceda nuestros deseos. El poder de Dios, como lo concibe la literatura, es muy distinto. El poder de Dios en un programa tiene que ver con ayudarnos a conocer nuestras virtudes y nuestras cualidades. No entiendo cómo están tomando la formación hablando. Este compañero Giovanni R. está hablando no sé con quién. Hay gente que está barriendo, hay gente que no está conectada y me pone muy mal eso, cabrón, porque aparte de que es una falta de respeto, pues solamente tú sabes que estás entendiendo y que estás escuchando. Entonces, por favor, foca, si los van a quitar, pues quítenlos, ¿no? Porque para mí es una falta de respeto muy grande estar así. Ok, nuevamente para aquellos compañeros que no están tomando bien la formación en forma y no tienen sus cámaras encendidas, hay que empezarlos a eliminar. Oscar, porfa. Son la mayoría que están abajo en la lista, están... Ok. Y está chido que no te quieras formar, nada más, pues entrega tu servicio, güey, ¿no? Porque desde ahí lo haces y desde ahí lo das y entonces, pues, compartes solamente ignorancia, compartes solamente pereza, ¿no? Fastidio por lo que estás haciendo y pues no está chido, mucho menos en este servicio.
En la página 7 de este folletito del que te hablo, dice muchas sendas hacia la espiritualidad, así se llama este capítulo, y dice, muchos de nosotros llegamos a depender de un poder superior, ya fuera el poder colectivo de AA o el mismo grupo de AA, o algunos que otra entidad, concepto o ser que nos ayudarían a mantenernos sobrios, y comparten un testimonio. Dice, mi padrino me animó a elegir mi propio concepto de un poder superior. No tenía que ser ni masculino ni femenino, ni tener ningún atributo humano. Solo tenía que ser un poder superior a mí mismo. En ese momento me di cuenta de que la comunidad, aunque estaba compuesta de seres humanos, representaba un poder superior a lo humano. Aún más sorprendente, al dar los pasos de mi propia y torpe manera, con el apoyo del amor incondicional de mis compañeros alcohólicos, descubrí una voz interna, tranquila, un Dios adentro. Me encanta este concepto. Dice, había otros muchos enfoques e ideas que nos ayudaban a seguir manteniéndonos sobrios y a ver cómo el programa de AA nos podría dar los óptimos resultados. Incorporando las prácticas budistas básicas en mis prácticas de AA, reuniones regulares, trabajo de servicio con los recién llegados, viviendo los pasos y leyendo la literatura de AA, he descubierto una forma maravillosa de mejorar mi contacto consciente con Dios como yo lo concibo y de vivir la vida tal como me conviene, en relativa serenidad. Todavía tengo mis ansiedades, mi ira y todas las demás emociones que son parte de la vida, pero poco a poco me veo capaz de lidiar con todas ellas. Aunque muchos de nosotros venimos de diferentes culturas y creencias, siempre ha habido la suficiente latitud en AA para que los miembros pongan en práctica las creencias que les den el mejor resultado. Cuando yo llegué al programa y cuando viví mi experiencia, obviamente en la hacienda, viví mi experiencia espiritual, curiosamente, me empezó a surgir una necesidad de volver a mi iglesia. Yo no sé cuántas personas lo han vivido de esa forma, pero yo en esta reconciliación que viví, en la experiencia con mi poder superior, en este contacto consciente que tuve, y esta sensación de libertad, esta sensación de perdón, esta sensación de amor, volvió a despertar mi hambre por Dios. En esos ayeres se hablaba mucho de la cruz de la sobriedad. No sé qué tanto hoy la gente en la comunidad la conozca, la lea, la practique, pero en la cruz de la sobriedad, un área, un extremo de la cruz es la espiritualidad, es tu relación con Dios. Y en ese folletito que tiene como 10 hojitas, cuando te explican esto de la cruz de la sobriedad, te dicen claramente, puedes regresar a tu religión, cualquiera que ella sea, y puedes empezar a buscar con más libertad, sin ninguna restricción a este poder superior. Y sin que yo hubiese leído el folletito, porque el folletito lo encontré mucho después de haber vivido la experiencia, yo tuve como esa experiencia, ¿sabes? Tuve como esa hambre, esa necesidad de reconciliarme con ese Dios. Yo recuerdo que después de vivir la experiencia, entraba a la iglesia y era completamente diferente mi sensación de cómo la había vivido antes. Lo que empecé a sentir fue, desde que cruzaba la puerta de mi iglesia, me conmovía una sensación muy profunda de la presencia de Dios, ¿sabes? Y
por primera vez empecé a poner atención al 100% en todo lo que decían en la misa. Por primera vez me pude acercar a comulgar con toda ese respeto y con toda esa sensación de sacralidad de la cual hablamos mucho en Agua Viva, que no podía comprender antes de vivir lo que viví en mi hacienda. Y empecé de verdad a vivir cada etapa, ¿no?, de la misa, y cada vez que yo entraba a la iglesia al 100, ¿no? Lo empecé a vivir al 100 y me acuerdo, y lo sigo experimentando, que hay momentos en donde me pongo a llorar y me vale madre, ¿no? Me vale madre si los demás me ven, no me interesa. No estoy consciente de cómo los demás puedan estar atentos o no a lo que yo haga, pero me conmuevo muy cabrón estando en mi iglesia. Me conmuevo muy cabrón cada vez que entro a la oficina, ya sea del grupo o ya sea de la iglesia o de la hacienda, perdón, porque cada vez que lo hago me acuerdo de esa experiencia espiritual de que viví por primera vez y recuerdo esta sensación de conexión con la vida. Y creo que los COM tendríamos que tener muy presente estos momentos en los que hemos tenido un despertar espiritual para poderlo no exigir a los compañeros, no aleccionar a los compañeros, sino enamorarlos, ¿sabes? Tendríamos que tener la responsabilidad de hablar mucho de nuestras experiencias espirituales con el único fin de enamorarlos y de compartirles todo lo que a nosotros nos ha regalado este contacto consciente con nuestro poder superior. Lejos de solamente seguir pasos o hacer como rituales dentro de la hacienda, dentro de nuestro grupo, tendríamos que estar en tanta comunicación con la conciencia y de manera tan cercana que verdaderamente tu proceso se vuelva atractivo a los demás. No porque seas diferente, porque estés embestido con el servicio de COM, no, sino por todo lo contrario, ¿no? Por lo que seguramente te ha costado mantenerte ahí, ¿no? Por todas las resistencias que seguramente has tenido en tu cabeza y en tu corazón para mantenerte en ese servicio, porque ese servicio tiene poco foco, ¿no? Tiene pocos aplausos, tiene un poco reconocimiento, ¿no? Y entonces, cuando eres un güey egótico como yo, pues vives este servicio con mucha resistencia, ¿no? Porque siempre estás esperando ser visto y siempre estás esperando ser reconocido. Y pues te lo digo desde ahorita, en este servicio no va a suceder, en este servicio no lo vas a tener, y si no lo tienes es porque no lo necesitas, compañero, ¿no? Porque tu enfermedad no lo necesita, porque no te hace bien y porque necesitas estar viviendo tu proceso así, ¿no? En la intimidad, en la cercanía, ¿no? En el esfuerzo con tu poder superior. Entonces, de las cosas importantes que dice este folleto es que tenemos que respetar los que estamos en un servicio como este, tenemos que respetar la forma de cada persona y el tiempo de cada persona para buscar a Dios. Y que tenemos que ser tan sensibles y tan conscientes y tan abiertos que podamos estar en esta detección, ¿no? De cómo compartirle a nuestro grupo ese mensaje, ¿no? De cómo hacerlo accesible a toda la comunidad. Y de repente veo que los primeros que tenemos resistencia a hacer cadenas, que los primeros que tenemos resistencia a hacer noches de guerra, son los propios COMs, porque lo ven como algo muy complicado, porque lo ven como algo
que tendría que ser solamente de una forma y no se abren como a esta posibilidad de hablarle de Dios a la gente con metáforas, con alabanzas, con dinámicas, con muchas otras formas que no tienen que ver necesariamente con exigencia. El folletito habla de este proceso, ¿no? De los pasos que a veces como militantes damos, ¿no? En nuestro camino de recuperación. Y dice, a medida que AA se ha venido desarrollando y echando raíces en todas partes del mundo, superando las posibles barreras de sexo, raza, lenguaje y religión, la comunidad ha mantenido siempre abiertas sus puertas a los alcohólicos de todos los credos y creencias, apoyándose en dos principios básicos expresados en las tradiciones de AA. AA tiene solo un objetivo primordial, el de llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre, y el único requisito para hacerse miembro es el deseo de dejar de beber. Estos principios como COM nunca los debes de olvidar. Nunca, sea un servidor, sea un compañero de tiempo, sea un agnóstico o sea un religioso, porque a nuestros grupos, a nuestras haciendas han llegado cristianos, han llegado budistas, han llegado de toda clase de religiones. De repente generamos grandes conflictos, ¿no? Hay compañeros que se conflictúan mucho con algunas alabanzas y cuando hablábamos de quitarlas, era así como lo viví yo, lo compartí o lo observé, como con una sensación Desconectó. Dejó de escucharte. Le vuelvo a enviar el link. Listo. Perdón, se me fue la señal. Y entonces, yo quisiera enfocar características y principios que tendría que tener todos los COMs de Agua Viva. Los puse como 5, pero con esos 5 tienes mucha tarea. El primero es la aceptación, que tiene que ver con apertura de mente, con libertad, con respeto, con mucho respeto, con mucha comprensión acerca de la historia y de la realidad de cada persona que llega a vivir una experiencia y que se esfuerza o se quiere mantener en su recuperación. Otro principio esencial que tiene que tener un COM es el respeto a la individualidad de la fe de cada persona, del tiempo que cada persona puede ocupar para poder desarrollar su fe. Y otro concepto, otra característica que tendría que tener un COM en su diario vivir es una profunda necesidad de Dios. De evidenciar esta necesidad en todos sus asuntos, en todas las áreas de su vida. Yo hoy estoy convencida que no le puedo hablar a la gente de nada que yo no practique. Porque nada de lo que yo le hable desde solamente mi razonamiento o solamente desde mi conocimiento le va a impactar. Solamente cuando yo hablo de algo, de un camino que ya recorrí, de actitudes que ya viví, de resistencias que ya tuve que padecer, es que yo le puedo transmitir al otro
confianza o verdad o autenticidad acerca de lo que yo estoy viviendo en mi proceso. Yo necesité muchas veces enojarme y expresar ese enojo que yo sentía con mi poder superior. Y pude ir comprendiendo que el enojo era solamente la primer máscara, que lo que había detrás del enojo era una profunda necesidad de creer. Que yo quería verdaderamente creer, que sí había una necesidad profunda de creer, que sí había vivido durante mucho tiempo un estado de desolación y un estado de conformismo o de resignación. Yo siempre hablo de esta palabra de resignación porque creo que con ella viví muchos años de mi vida. En cuanto a mi fe y en cuanto a mi creencia, viví resignada a que este Dios del cual me hablaban en la iglesia nunca me iba a escuchar o nunca me iba a atender o nunca me iba a perdonar. Yo he tenido que reconocer estos estados de resignación en los cuales llegué y de los cuales en diferentes periodos de mi proceso me he estado conectada, ¿no? He tenido que decirle a la gente, güey, me he postrado un chingo de veces sin creer ni siquiera que lo que yo le estaba diciendo a Dios me lo estaba escuchando, ¿no? Y me sentía ridícula hablándole al piso y me sentía ridícula gritando y clamando la presencia de Dios, pero cuando buscaba en la literatura y encontraba que esa fue la forma en la que desde antes de la creación de AA en los grupos Oxford había este proceso de reconciliación y de conexión con Dios, me dio esperanza, güey, ¿no? Me dio esperanza el saber que Bill, que Bob y que todos los alcohólicos que se mantuvieron sobrios vivieron en algún momento este estado de sequedad, este estado de negación, este estado de vacío, y que fue a través de la persistencia, fue a través de esta profunda necesidad y de este intentar una y mil veces, seguramente en su prostración, seguramente Bill habla de las caminatas que hacía todos los días y de cómo en estas caminatas en solitario se ponía a hablarle a Dios y le reclamaba y después terminaba agradeciéndole y después terminaba completamente conmovido, sintiendo su presencia. Me da fe, güey, ¿no? Cuando leo eso digo, o sea que yo no estaba tan perdida, ¿no? O sea que esto que yo viví durante muchos años, porque no fueron días ni semanas, fueron años, en donde yo me postraba y no encontraba respuesta y me sentía estúpida y me sentía ridícula. O sea que todos estos procesos que yo he vivido y estas etapas que yo he vivido para poderme reconciliar con Dios, las vivió Bill y las vivió Bob a su manera. Y entonces, lejos de sentir una exigencia, me hace sentir que voy por el camino correcto, ¿no? Me hace mantenerme en el esfuerzo. Yo hace muchos años en Zaragoza hablábamos de estas etapas de vacío, de soledad, ¿no? Y hablábamos de la noche oscura del alma de la que habla San Agustín. Y hablábamos de estos procesos, ¿no? De tanta soledad que vive el alcohólico, en donde se siente caminando como en el vacío, ¿no? Y de cómo al final en lo que no reparas o en lo que no reflexionas es en la fuerza que tienes para mantenerte caminando, aunque sea oscuridad y aunque sea vacío. Y que al final eso es espiritualidad, cabrón. El esfuerzo que tienes que hacer todos los días de hacer como que crees y terminar creyendo. A pesar de cualquier circunstancia, que eso es precisamente la fe. Que la fe no es una certeza, que la fe no es un conocimiento,
que la fe no la adquieres en los libros ni en la literatura, que la fe la vas descubriendo en el esfuerzo, en el día a día, en el intento, en el que a pesar de renegar y a pesar de enojarte y de conflictuarte con muchas circunstancias y con muchas personas en el grupo o en el movimiento, te hace mantenerte, te hace continuar, te hace irte a tu grupo todos los días, irte a tu hacienda, cada vez que te toca estar ahí, en esa fuerza que te levanta cuando ya no quieres seguir. Eso es espiritualidad, cabrón. Y que necesariamente tienes que recopilar esa información como servidor para poderte mantener cercano a la gente y para poderle dar claridad y, como decía ahí Bill, luz, güey, ¿no? Como nosotros que servimos somos a veces los más rebeldes y los más incongruentes en nuestro proceso, pero también los más pinches aferrados, güey, ¿no? Los más necios, los más, de alguna forma, esperanzados en que en algún momento Dios nos va a dar la certeza absoluta de que lo que estamos haciendo es lo correcto. A algunos nos toca encontrarlo en un seguimiento, a algunos nos toca encontrarlo en un servicio, en una cadena, en una postración, pero lo que yo hice y tengo claro es que lo tenemos que seguir intentando. Que nuestro proceso de verdadera recuperación, cuando lo acompañas de este acto de fe, que es como un salto al vacío, en donde no sabes si te vas a romper la madre o algo va a suceder y te va a rescatar, y no solamente te va a regresar al espacio donde estabas, sino te va a elevar porque confiaste, porque te abandonaste, porque venciste todas tus resistencias, y entonces estás ya como en el canal adecuado para empezar a tener esta comunicación y este contacto consciente con tu poder superior. Es algo que nosotros tenemos que practicar. Nadie aprende solamente desde el conocimiento, sin exponerse, sin abrir su verdadera naturaleza, sus verdaderos pensamientos, sus verdaderas resistencias. Y nadie transmite lo que no ha vivido. Está cabrón. Por más que yo te hablara de la historia de Bill, o de la historia de Bob, o la historia de esos primeros alcohólicos y de todo lo que tuvieron que vivir, o de mi propia historia, ¿no? De mi propio proceso de recuperación. Si tú no lo has vivido, si tú no te has atrevido a reconocer, ¿no? Que te cuesta trabajo, que hay cosas, que muchas cosas, la gran mayoría de las cosas del programa no las sabes y no te has atrevido a practicarlas, nunca vas a poder vivir una verdadera espiritualidad, pero mucho menos la vas a poder transmitir. Si algo me fascina del programa es eso, que es real, ¿no? Que es genuino, que es auténtico, que aquí no hay gurús, que aquí no hay maestros, que aquí no hay sacerdotes, que aquí no hay doctorados, güey, que nos vengan a dar la clase y nos digan, no mames, esta es la verdad de la vida, güey, esta es la neta del planeta. Lo chingón del programa, lo chingón de Agua Viva es que nos nutrimos con nuestras experiencias, que nos fortalecemos con nuestras experiencias y que tenemos que levantar también ustedes con nuestro fondo de dolor. Que si hoy todavía tienes esas telarañas estúpidas y pendejas de que no puedes porque tienes este servicio, hablar de tu oscuridad, te vayas con la conciencia de que no es así, de que has estado equivocado, de que precisamente tú, Cobb, eres quien más pinches fantasmas atormentadores tiene, el que más resistencias tiene con la fe, el que más resistencias tiene con un poder superior, y que Dios está haciendo maravillas en tu vida y te está presionando de 1000 formas, de 1000 maneras a que creas, güey. Y que todo lo que hoy estés logrando trascender es un impacto que le tienes que regalar a los compañeros. Un testimonio que le tienes que regalar a los compañeros. Por eso este libro de Llegamos a Creer es tan maravilloso, porque
Al final nos comparte en este folletito muchas más herramientas y habla mucho del libro de Llegamos a Creer y de muchas otras áreas de la literatura que pueden seguir fortaleciendo tu fe. Habla de Llegamos a Creer, habla de despertares espirituales que vienen en el Grappenbein, habla del capítulo 4 de los agnósticos de nosotros los agnósticos en el libro de Alcohólicos Anónimos, del apéndice 2 de experiencia espiritual, del folleto de Se cree usted diferente, porque en el caso de las personas que estamos intentando buscar a nuestro poder superior, siempre va a haber estas resistencias, siempre va a haber más razones por las cuales no queremos creer que las que verdaderamente nos lleven a buscar a Dios. Y que tiene que ver pues con todo lo que nos hemos lastimado nosotros y lo que nos han lastimado en el pasado, y entonces es como esta posibilidad que pareciera que todos buscamos pero que muy pocos practicamos, de verdaderamente limpiar de escombros ese pasado, de verdaderamente soltar, ¿no? Es imposible que tú puedas tener un camino de recuperación si traes cargando el pasado. Si traes cargando constantemente tu lista de resentimientos de hace 20 o 30 años. Es imposible. Entonces, yo espero, compañero, que te des a la tarea no solo de instruirte más acerca de tu servicio, sino verdaderamente de practicar tu fe y tu contacto con un poder superior. Te juro que hasta el día de hoy no he conocido a ningún Illuminati en tu servicio. Y seguramente no lo voy a conocer. Creo que los que están en este servicio, los que han estado en este servicio, han sido los más incrédulos, pero también los que más necesitamos de Dios, los que más de manera profunda lo hemos buscado, ¿no? Yo hoy creo que todos los que estamos en un programa hemos sido buscadores y que al final hemos encontrado la ruta, por eso nos quedamos aquí, pero también creo que muchos hemos hecho esfuerzos pues muy cortos, ¿no? No lo suficientes, no de manera tan perseverante, y que por eso nos cuesta tanto trabajo confiar y tanto trabajo orar y tanto trabajo meditar. Entonces, espero que esta información te haya servido para bien, que te haya ayudado a comprender mejor el servicio y que te dé también el entusiasmo para mantenerte en formación, para leer y para hacer todas las preguntas que quieras hacer, si es necesario, a las personas que te pueden compartir, ¿no? Un poco más de su experiencia. Muchas gracias por darme este espacio. Gracias, Tete. Gracias, Tete. Gracias. Gracias, madrina Tete. Gracias, madrina. Nos estamos viendo ya, y pídanle a Oscar el folleto. Gracias. Gracias, madrina. Que estén muy bien. Bye, bye. Gracias. Gracias, madrina. Gracias.